En el marco del Encuentro Nacional de Siembra Directa 2024 y el segundo Encuentro Mundial del Sistema de Siembra Directa, explicaron la realidad de la agricultura familiar en base a datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2022. George Birbaumer indicó que desde 1991 a la actualidad, el número de hectáreas pertenecientes a pequeños productores ha disminuido. Indicó que en 3 décadas se perdieron casi 300.000 fincas a nivel nacional, el 83% perteneciente a pequeños agricultores. A pesar de esto, mencionó que este número no es preocupante ya que va al ritmo de otros países. En cuanto a superficie, de 1981 al 2022 se ha perdido el 2% por década, bajando de 8% a 4%. Por otro lado, señaló que la situación más preocupante es la pérdida de pequeños productores agrícolas a nivel nacional, estimando un total aproximado de 1 millón menos de trabajadores rurales, así como la falta de empleo que golpea fuertemente a las familias campesinas. Y en mi tiempo libre hago investigaciones y una de mis últimas investigaciones trataba sobre Paraguay. Antes una encrucijada. ¿Qué hacer con la agricultura familiar? ¿Qué hacemos nosotros con nuestros pequeños productores que llamamos gente de la agricultura familiar? ¿Desaparece o va a sobrevivir? Entonces hemos hecho análisis ya desde 1981 y si en 1981 si el número de explotaciones entre 20 hectáreas a 1 hectárea, o sea, pequeños propietarios, sí han aumentado en esta época, pero a partir de 1991 los pequeños productores han disminuido, pero han disminuido en un ritmo relativamente lento. O se movían, una reducción se movía en alrededor de 83% durante 3 décadas. O sea, había una pérdida casi cero, o de facto, había en 91 a 2008 se perdió 6.000 propiedades y luego en los últimos años 3.000 propiedades. O sea, estamos todavía con 83% de todos los propiedades de Paraguay, que en el total son alrededor de 300.000. Un añito, una década un poquito más y otra década un poquito menos. Pero el promedio es 300.000 propiedades en Paraguay y 83% de esa cantidad son pequeños productores. Ahora, en cuanto a la superficie, sí, o que decía, ese proceso de disminución es, a nuestro ver, no es un proceso preocupado, que preocupa. A la misma velocidad se ha dado en otros países y otros continentes como Europa. Ahora, en términos de superficie de los pequeños propietarios, sí hemos disminuido un poquito más, que perdemos más o menos unos 2% de la superficie de los pequeños productores década por década. De manera, de 81 hasta el 2022 bajamos de 8% del total de superficie de los pequeños productores a apenas 4%. O sea, estamos ahí con 4% de superficie para 83% de fincas, 83% de las fincas trabajan solamente en 4% de la superficie de todas las fincas del Paraguay. Ahora, una cosa realmente que es preocupante, quiero llamar la atención,
no es tanto la pérdida del número de fincas, ni la pequeña pérdida de superficies, sino es la pérdida de la gente del campo, del pequeño productor. Aquí vemos que, por ejemplo, de 1991 hasta 2022 hemos perdido prácticamente 1 millón de personas familiares o de gente familiar de los pequeños productores. En 91, me recuerdo, hemos tenido por pequeña finca de entre 1 a 20 hectáreas, hemos tenido 7.2 personas familiares, 7.2. Y ese se ha caído ahora en esos datos del censo de 22. Ahora tenemos solamente 2.4 personas de familias en una pequeña finca. O sea, muy, muy poco. Otro problema nuestro es que hemos perdido mucho empleos agrícolas. Aquí vemos todo el país, todas las fincas del país. Hemos tenido en 91 todavía más que 1 millón de trabajadores o empleados. Y lastimosamente ha caído. Y este año, a través de nuestro censo, hemos encontrado solamente 175.900 cantidad de empleos agrícolas. O sea, hoy día, lastimosamente, el campo no es algo atractivo o no tiene mucho futuro para emplearse. Por otro lado, algo muy positivo, a pesar de todos esos problemas, es importante que todavía la agricultura familiar, las pequeñas fincas, tienen una importante participación en la producción de nuestros alimentos. O sea, aquí vemos la mandioca todavía. La producción de la mandioca está generada por 82% solamente por pequeñas propiedades. O sea, nosotros cada día, seguramente hoy también, vamos a comer mandioca. O sea, esta mandioca está grandemente y casi exclusivamente producida por pequeños productores. Lo mismo se refiere al maíz chipá, por ejemplo, a maní, ¿no? Poroto es un grupo muy, muy importante y producido en 84%, producido exclusivamente por pequeños productores, por la agricultura familiar. Los únicos retrocesos o pérdidas en términos de alimentación se refieren a la producción animal, o sea, en cuanto a aves y porcinos y principalmente vacunos, se ha perdido y se pierde bastante año tras año. Ahora, ¿qué podemos hacer para mantener o mejorar nuestra producción con los pequeños productores? Punto 1, aquí he relacionado solamente pocos puntos, el tiempo es poco. Un punto importante es integrar con mayor impulso la agricultura familiar en cadenas de valor, tal como soja y maíz. Esta integración que se ha dado a partir de 2014, 2015, ha contribuido a esa integración. Cada vez más pequeños productores entraron en esta cadena de valor, principalmente de soja y maíz, y ha bajado considerablemente la pobreza de los pequeños productores. Por ejemplo, en 2003, 2004, hasta 2013, 2014, creo que eran
en esta época, casi 73 familias, personas, 73 personas estaban abajo del nivel de pobreza. O sea, la pobreza en ese año, porque era después de una sequía, la pobreza era muy fuerte en la agricultura familiar. Ahora hemos investigado con INE qué pasó en 2022. Ahora 60% de los pequeños productores ya no son más pobres, sino están por encima de la línea de pobreza. Un segundo factor muy importante que rápidamente podría impulsar la agricultura familiar, pero es una tarea muy complicada, es integrar en forma relevante la agricultura familiar en la provisión de alimentos del Estado, ¿no? O sea, estas compras públicas, tanto ahora para las clases, para las escuelas y también para otras instituciones como son prisiones o hospitales. Digamos, en San Pedro tenemos un cárcel con 1.200 encarcelados y ellos comen, no es mandioca, sino comen galletitas o pan que viene de Asunción, ¿no? En vez de que nosotros podríamos producir muy bien suficiente mandioca para esos encarcelados y muchas otras cosas más. Y ese es un mercado muy importante de forzar, de empujar, y vamos a ver ahora con esas nuevas leyes que han salido últimamente, entonces vamos a ver si podemos dinamizar este asunto. Y finalmente, que es una cosa que poca gente habla de eso, una estrategia, no vamos a dejar eso, no. La última parte es que es muy importante, no deje eso, es que la gente no considera mucho. Sácame ese, por favor. Es crear ciudades intermedias mediante la urbanización de asentamientos campesinos. Y eso es muy importante, gente, que nosotros creamos pequeños centros urbanos, porque hemos visto no hay más empleo en el campo. Y esa es una tarea relativamente fácil. Me recuerdo, por ejemplo, Choré, en 1967 tenía una canchita de fútbol, ¿no? Y ahora Choré tiene 35.000 habitantes, 35.900.000 habitantes. Y si comparamos Choré con una ciudad vieja que fue creada ya 200 años atrás, que tiene hoy día 35.000 de habitantes. O sea, una ciudad vieja tiene la misma cantidad comparada con Choré, que es cerca, ¿no? Tiene tantos habitantes. Entonces, en los asentamientos campesinos están todos dispersos. Y solamente un pequeño punto hace para que se pueda formar pequeños pueblos o ciudades. Entonces, que a su vez van a generar empleo no agrícola. Y eso quería decir a ustedes, esas son nuestras sugerencias, y muchas gracias por la atención. Wirth-Baumer planteó: para impulsar el desarrollo del éxito del sector, se debe integrar, dijo, la agricultura familiar a las cadenas de valor, promover la compra de producción agrícola para provisiones del Estado y crear ciudades mediante la urbanización de asentamientos campesinos.
Las malezas siempre fueron un problema para la actividad agrícola. Sin embargo, en los últimos años, la dificultad para controlarlas se ha incrementado considerablemente debido al aumento de casos de plantas tolerantes y resistentes a herbicidas. Jerónimo Ortiz explicó que esta problemática requiere un manejo adecuado para evitar o disminuir las pérdidas de productividad. Y permítanme felicitarle a todas las personas que se involucraron en la organización de este evento, porque realmente hay que tener coraje para realizar un evento de esta magnitud. Entonces hoy voy a poner a consideración de ustedes algunas problemáticas que estamos teniendo con el tema de maleza y las alternativas que tenemos para manejarlo y controlarlo. La problemática hoy en día en cuanto a maleza se refiere, a mi criterio considero 3 puntos muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Primero, referente a la maleza. El espectro de maleza, la característica, la maleza de difícil control. Y no contento con esa problemática, en los últimos 3 años tuvimos eventos muy significativos que hacen referencia a la maleza resistente, al mejor elemento o instrumento que teníamos para controlarlo. Luego tenemos el caso de los herbicidas. Es nuestra herramienta de trabajo. Yo siempre digo que el herbicida tiene que ser el último instrumento a la cual debemos recurrir, pero lastimosamente por las circunstancias que tenemos hoy en día es una herramienta indispensable. Y como dice la definición de un herbicida, sustancia química que sirve para matar plantas, y muchas veces nosotros los consideramos agua bendita que hace milagro. Eso está totalmente descartado. El otro tema muy importante respecto a herbicida es el espectro de control. ¿Qué controla? Si controla mi problema, porque si no controla mi problema, no es una herramienta para mi explotación agrícola. Ventana de aplicación, que también es un problema difícil de manejar, las exigencias, sus características, sus virtudes y también sus debilidades o limitaciones. Como todo instrumento tiene sus virtudes y tiene sus limitaciones o su exigencia que sí o sí tenemos que considerar en el momento de su elección y sobre todo en el momento de su aplicación. Y el otro es el conocimiento. Esto sí que es fundamental en función a lo que estuve escuchando estos días. El conocimiento es fundamental. ¿Qué pasó con nosotros en el área de maleza? Los últimos 15 años nos hemos enfocado a utilizar 1 o 2 principios de activo, y entre ellas una de las mejores es y seguirá siendo el glifosato, pero hoy en día con altísimas limitaciones, específicamente por el tema de la resistencia. Espectro de control. ¿Qué consideramos espectro de control? Este es un problema que todo agricultor tiene, acá en cualquier lugar del mundo. Nos vamos en una unidad de superficie, sucede en Paraguay, que nos paramos en el medio de la chacra y en un entorno de 1 metro cuadrado tenemos fácilmente 5, 6, 7 especies diferentes. Y aparte de ser especies diferentes, tenemos tamaños diferentes, densidades diferentes. Y eso hace que su manejo y su control se complique. Estas son las más comunes en Paraguay, que nos condicionan qué herbicida usar o qué manejo emplear. En el caso de la coniza, las 2 especies. En el caso de Ricciaria brasilensis, el Comelina, Digitaria insulari y últimamente la Borrelia verticillata. Estas son las malezas problemas de difícil control con la cual tenemos que lidiar en el momento de la desecación. Luego, una de las características que yo considero, desde mi punto de vista, que hace que la maleza sea difícil su control, es la desuniformidad en el proceso germinativo. ¿Qué nos indica eso? Que germina por un periodo muy prolongado y muchas veces tenemos que repetir una y otra vez la aplicación de un herbicida en caso que ésta no tenga residualidad en el suelo. Y eso incide en el costo y en diferentes factores. Entonces, en el caso específico de la uva, empieza a germinar en Paraguay a partir de mayo.
ya empieza y nosotros hacemos nuestras desecaciones en agosto, septiembre. ¿Eso qué nos indica? Que vamos a tener maleza de diferente tamaño y las exigencias para esas circunstancias se agravan. Entonces eso es muy importante a mi criterio. El otro es las densidades poblacionales de cada especie. Imagínense ustedes, acá a la derecha tenemos el perupá, que es la Richardia brasilensis. Generalmente en el momento de la desecación está con esta cobertura, lo cual complica bastante. En el caso de la uva tenemos ese tipo de población y también los diferentes tamaños. Y una cosa que hay que tener mucho cuidado es en el caso de la comelina, especialmente la comelina bengalensis, que es el Santa Lucía. Y quiero calificar Santa Lucía como una de las malezas de más difícil control. No es porque yo le digo. He hecho una encuesta a nivel nacional prácticamente con consultores, con productores y con técnicos, ingenieros agrónomos en general. Unánimemente me manifestaron que la comelina es la maleza de más difícil control una vez establecido en la chacra, una vez perennizado en la chacra. Y por toda esta característica que ustedes pueden apreciar ahí: hoja celosa, ciclo de vida perenne, tallo glabro, sin pelo, celoso, abundante reserva. Fíjense la cantidad de reserva que tiene. Y el otro se multiplica por semilla y rizoma. Más complicado aún. Y lo que incide muchas veces en el momento de la desecación es este factor: baja área foliar. ¿Qué nos indica eso? Que tenemos poca área foliar. Entonces, la cantidad de herbicida que debe ser absorbido muchas veces resulta insuficiente para que podamos matar esta maleza. Entonces eso se complica bastante. Generalmente reaccionamos en esta etapa, y yo, si ustedes me pueden corregir, estoy para escucharlo, pero en el caso de que esta circunstancia no tiene solución, ahí tenemos que sufrir las consecuencias de competencia y las consecuencias de una baja productividad, porque esto, por lo menos mecánicamente y químicamente, una vez establecido así, no tiene solución. Si alguien tiene una propuesta, sería de muy buen gusto escucharlo y para poder difundirlo, pero hoy estamos con ese déficit de manejo con esta especie. Y la recomendación, señores, es controlar lo antes posible con las primeras apariciones y evitar que se instale en la parcela. Un drama que siempre tenemos, el tema de barbecho. En Paraguay sabemos eso, que los barbechos muchas veces son insuficientes por el manejo que le damos. Entonces la incidencia de maleza es muy importante y es muy fuerte. Y acá se puede apreciar fácilmente. Fíjense, esta es una cosecha generalmente de junio o julio del maíz. Y ahí al lado tenemos también una cosecha de maíz de junio a julio. Se puede apreciar perfectamente la diferencia de manejo que se está dando a esa parcela. Entonces, ¿qué eso nos indica? Que el manejo es fundamental. Yo siempre digo eso: el manejo de la maleza es lo más importante, con cobertura verde, con cualquier otro mecanismo, con el conjunto de cosas que podemos hacer, y que el control sea una consecuencia. Entonces, por esa razón, señores, esto. Y fíjense, en barbechos cortos, inclusive después del cultivo de trigo, ustedes pueden apreciar ahí la diferencia en cuanto a tamaño y la densidad poblacional. Entonces eso hace que las cosas se dificulten bastante en el momento de desecación. Pero afortunadamente, y como mucha gente últimamente me está manifestando, inclusive durante este evento, hablando de maleza, me decía: no, la uva hoy se controla. Afortunadamente el productor le tomó el pulso. Hoy fácil se maneja, no digo fácilmente, se maneja eficientemente la desecación, que es la cama de siembra. Es lo que hacíamos antes, esa arada rastreada para poder sembrar en el sistema convencional. Y hoy en siembra directa tiene que ser la desecación para tener una buena cama de siembra. Porque si arrancamos con una mala cama de siembra, eso lo vamos a llevar hasta cosecha. Esa angustia, esa desesperación, el costo
todo eso. Fíjense, esta es la que hoy hacemos y tenemos resultados de los cuales nos pone contentos, porque las alternativas que tenemos son varias y muy eficientes. Fíjense, hacemos la desecación, donde generalmente va el glifosato con un hormonal y con un latiforicida. Después, a los 10 días, hacemos el segundo golpe. A los 10 días, el segundo golpe con todos los productos que van de contacto. Son varios, pues son como 8 opciones. Todas son eficientes, señores. Todas, dependiendo de cómo lo estamos usando y qué dosis estamos usando y en qué momento estoy usando. Acá yo siempre digo, acá en agricultura y en desecación de maleza no va para el capricho. No es que voy a hacer cuando yo quiero, como yo quiero, no. El que me marca cuándo voy a hacer, cómo voy a hacer, es el herbicida que estoy usando. Ellos me van a marcar la pauta. Entonces, fíjense los resultados que tenemos. Una parcela limpia de maleza, a los costados ustedes pueden ver la cantidad de uva. Y para ejemplificar mejor, tenemos estas opciones. Fíjense que es posible, libre de maleza en los primeros estados de desarrollo del cultivo, que es el objetivo. Luego ustedes pueden ver la cantidad versus el área tratada. Testigo, la cámara de siembra. ¿Quién no querría tener una cámara de siembra en estas condiciones? Yo creo que todo el mundo queremos. Y hoy el productor está capacitado y en cuanto a manejo de desecación, yo creo que estamos bien. Eso es importante. ¿Ok? Y ahora viene el dolor de cabeza, en el sentido de manejo y control de maleza en banco de semillas. Esto hace un año atrás era una novedad total. Hace 35 años atrás hacíamos este trabajo. Yo me acuerdo, siempre viajábamos por el camino y nunca veíamos una planta. Por un ejemplo de la Digitaria insularis, el Capinifororo dentro de la chacra. Siempre estaba al costado de la ruta, pero la chacra no, porque atacaban banco de semillas con la famosa trifuralina. No sé si se acuerdan. La rotación de cultivos entre los rubros agrícolas como el trigo, soja y maíz también favorece a reducir la presencia de malezas, ya que éstas varían su presencia en el campo en los diferentes cultivos, rompiéndose así el ciclo de las plantas dañinas. La siembra directa es una de las técnicas de conservación de suelo más relevantes en el país, contemplando 4 pilares: la cobertura permanente, la rotación de cultivos, la eliminación del uso del arado y rastra y el manejo integrado de plagas, enfermedades y malezas. En el Paraguay, este sistema ya comenzó a utilizarse a inicios de 1980, tomando gran fuerza con el correr de los años. El productor pionero en la siembra mecanizada, Mirner Antúnez, comentó su experiencia aplicando la técnica y los resultados que ha obtenido. Yo, como muchos paraguayos, fui a la Argentina en busca de otras oportunidades. Fui por 16 años a la República Argentina. Fui soltero, terminé la secundaria y como no teníamos, en esa época, por ejemplo, la mayoría de los que terminaban la secundaria no había futuro en la agricultura familiar. Y fuimos en busca de otras oportunidades en la República Argentina y muchos otros en países extranjeros más lejos todavía, como Europa. En mi caso, yo fui soltero, vine ya, después de 16 años, volví de la República Argentina ya con familia. Y empecé otra vez con la agricultura familiar, teníamos tierras disponibles y empecé mi producción, como dijo, era el maíz,
mandioca, sésamo y otros rubros para consumo. Y mi producción anterior sería más o menos 800 y 1200. Más de eso, en el caso de maíz, nunca superábamos la producción de 800 y 1200. Eso es pérdida. Y como todos saben, eso ya no es ganancia, ni siquiera el costo de producción veníamos a ver. Y todo veníamos. 7 años trabajé así. Después de venir, yo tuve el privilegio, ya no pasé todos los otros, porque las anécdotas que estaban contando los otros productores. Yo tuve el privilegio ya de armamos un comité, porque todos los vecinos tenían el mismo problema, que no superaban los 1200 kilos por hectárea, porque nuestro suelo, nosotros veníamos heredando tierra de mi abuelo, de mi papá, y ya era totalmente degradado la tierra, improductiva, ya no teníamos control de maleza, ni ya de todo, ya no veníamos produciendo. Y armamos un comité en el 2000, soy nuevo, nosotros somos un comité nuevo. 2021, a final del 2021, nos juntamos con los vecinos para pedir ayuda en algún lado, porque de forma personal era imposible, porque somos agricultura familiar y no era rentable tener un tractor al ser una agricultura familiar, no era para un solo productor, no es rentable, por ejemplo, contar con maquinaria. Y nos juntamos, armamos un comité, al final de 2021 formamos un comité con 31 integrantes. Y a principios del 2022 recurrimos al Ministerio de Agricultura con la ayuda de algunos amigos que nos acompañaron hasta el Ministerio de Agricultura a pedir asistencia, porque ya no daba más, porque sin asistencia ya no daba más, pérdida era, y tenemos tierra disponible, pero improductiva de la agricultura familiar anteriormente, porque nosotros veníamos con güey, todo eso, quema, rastroneada, todo eso, y vimos la necesidad de hacer un cambio y fuimos a pedir asistencia al ministerio. Y con el ministerio empezaron a venir a ver las parcelas, cuál era el problema y vieron que había que hacer un cambio. Yo, por ejemplo, no conocía la que era la siembra directa, como viví mucho tiempo en Argentina, y cuál era la propuesta de ellos, que empezar la siembra directa. Y empezamos, pero hubo muchos otros, porque no contamos con maquinaria, y empezamos a tocar puertas íbamos a empezar con la siembra directa, y era necesario, por ejemplo, en nuestro caso, mecanización. Nosotros lo que queríamos es ya dejar el buey y empezar con uso de maquinarias. Y para ello, con el ministerio, ellos no asistieron con asistencia técnica, insumos y capacitación de todo. Pero teníamos problemas de maquinarias. Y para eso recurrimos a la Municipalidad de Simón Bolívar, la Gobernación de Caguazú, y la Municipalidad, por ejemplo, nos asistieron con tractores. Y la Gobernación con sembradora para siembra directa, y así empezamos. Y de producir 1200 kilos llegamos a 5000 kilos en el primer año nomás. Muy rápido fue en comparación de los otros, porque ellos empezaron de abajo con buey y todo eso. Nosotros tuvimos el privilegio de empezar con maquinaria, con la asistencia de diferentes, por ejemplo, la municipalidad, la gobernación, inclusive otras cosas, nos están asistiendo más instituciones. Actualmente ya estamos contando, seguimos contando con la asistencia del ministerio, pero se nos está haciendo más fácil porque entramos en un proyecto que se llama PMRN, que nos está proveyendo de maquinaria, por ejemplo, tractor, sembradora, fumigadora, rolo cuchilla, asistencia técnica, capacitación, insumos. Y yo creo que, por ejemplo, en mi caso particular, porque muchas personas se fueron migrando en otros países, y en mi caso vienen a visitarme y están contentos de lo que estamos haciendo, porque era otro panorama cuando nosotros abandonamos el país y a lo que se están encontrando ahora. Y tienen se ponen contentos a ver de lo que se puede, que sí se puede, si se logra. Pero para poder, tenés que pedir. Si vos no tocas puerta, en nuestro caso, nadie te va a venir a ofrecer. Y se ve que hay, por ejemplo, nosotros pedimos a la gobernación, se ve que tienen sembradora para siembra directa.
Hay, pero tenés que mover puertas, y si se toca puertas se puede. Y nosotros estamos mejorando totalmente la agricultura familiar, en mi caso, en nuestra comunidad, porque hay un cambio totalmente de producir 1.200 kilos a 5.000, hay mucha diferencia y recién estamos empezando. Elba López recordó que en 1993 los productores de Edelira y Itapúa recibieron la primera máquina de siembra directa a tracción animal traída a nuestro país desde Ponta Grossa, Brasil. Años después, se desarrolló el segundo encuentro latinoamericano de siembra directa en pequeñas propiedades, donde se demostró la viabilidad del sistema. A partir de esa fecha, el Ministerio de Agricultura y Ganadería dio mayor impulso a la difusión de la siembra directa con pequeños productores de la agricultura familiar. En el 93 viajamos a Ponta Grossa, Brasil, para el primer encuentro latinoamericano de siembra directa en la pequeña propiedad, con un grupo de técnicos, y ahí trajimos, ya nosotros estábamos hablando mucho del tema de siembra directa con los pequeños productores, inclusive con mi marido adaptábamos implementos agrícolas de arado, inclusive como un implemento que surcaba nomás entre los rastrojos. Y luego de ahí trajimos la gralla azul, que es una primera máquina de tracción animal de Ponta Grossa en el 93. Ahí ya empezamos a hacer con los productores, con los implementos que se iba creando ahí. Son muy creativos también los productores, y los que adoptaron este sistema están encantados. Tal es así que ayer expuso uno de los productores de Edelira su experiencia, Víctor Ramírez, y quedaron ellos muy contentos con esta experiencia. Nosotros hemos formado la Asociación de Siembra Directa a Tracción Animal con ellos, con apoyo de la FEPACIDIA, de miembros de FEPACIDIA. También realizamos el segundo encuentro latinoamericano de siembra directa en la pequeña propiedad con estos productores, y yo aplicaba ya ahí la tecnología de control biológico utilizando baculovirus en soja en siembra directa con los pequeños. Y también utilizaba tricogramas, que es un parasitoide que parasita los huevos de la mariposa en algodón, ¿no? Que ellos tenían mucho en esa época. Y ahí presentamos en el segundo encuentro latinoamericano, como le dije, en el 96, con los productores las experiencias. Realmente siempre yo le digo a los productores que son ellos los que hacen, porque nosotros no nos vamos a agarrar la asada y hacemos, siempre le digo, y eso le estimula mucho a ellos. Y presentamos, es una experiencia muy buena que tuvimos con ellos, y así continuamos. Ellos tienen diferentes rubros, por ejemplo, tienen hierba, tun, y entre medio de la hierba utilizaba la diversificación de cultivos, se le llama eso, cultivo de poroto, de abonos verdes, así según la estación, porque hay abonos verdes de verano y de invierno. La integración de la agricultura y la ganadería en el Chaco paraguayo se encuentra avanzando a pasos lentos pero seguros, mencionó Mustafa Yambay, quien destacó que el clima juega un papel fundamental para el desempeño de la producción. Y bueno, hablando entre todos, tenemos que medir al Chaco en ciclos de 5 años como mínimo. Y bueno, haciendo un balance de nuestra corta historia de agricultores en el Chaco, que esta va a ser la 5ª campaña, te puedo resumir que estamos un poquitito arriba, con 2 años de empate, un año muy bueno, y este año que pasó que fue muy malo, ¿verdad? Pero haciendo el balance y empezando a medir en ciclos de años, podemos decir que estamos un poquitito arriba, pero siempre caminando sobre una línea muy fina de lo que es, sobre todo la dependencia al 100% de las lluvias, y eso hace que sea muy sensible, ¿verdad? Pero cuando sale, realmente es para nosotros que toda la vida estuvimos atrás de la vaca haciendo ganadería, realmente son otros números. Y para nosotros en este caso también es un camino sin retorno, o sea, ya no contemplamos hacer una producción ganadera sin la sinergia de la agricultura.
Y bueno, nosotros hacemos en 2 campos, específicamente en el Chaco Central, una unidad que es agricultura prácticamente ya al 100% para renta, donde las condiciones son mucho más benévolas, y allá arriba hacemos una agricultura en función a la producción de comida para el confinamiento y para la recría, ¿verdad? Felizmente estamos trabajando sobre el acuífero Irendá, entonces hoy en día con esta poca experiencia que estamos teniendo propia, estamos diciendo a lo mejor ya no crecemos tanto en área agrícola, sino en las tecnologías disponibles, en este caso pivot para riego, lo que es allá arriba en el Chaco Central y en el norte del Chaco. Y en el Chaco Central, bueno, estamos prácticamente ya al 100% de la posibilidad de hacer agricultura ahí, y bueno, ahora estamos explorando posibilidades de poder arrendar campos, y bueno, seguimos con esta dinámica de producir granos allá en el Chaco Central. Bueno, nosotros siempre ponemos, el Excel aguanta todo, ¿verdad? Pero dependemos 100% de los factores climáticos, ¿verdad? El suelo del Chaco es realmente muy rico, ¿verdad? En minerales, pero necesitamos tener el famoso perfil de humedad como para que se desarrollen la soja o el maíz o el cultivo que fuere, como para poder tener rendimientos esperados y rendimientos que presupuestamos, ¿verdad? Hoy las estrategias para que no nos vuelva a pasar que tengamos mucho choque en el flujo es tratar de trabajar con el punto de equilibrio, y en base a eso ir proyectando todos los cuadros de flujo, presupuesto, y bueno, si cierra ahí la operación, seguimos avanzando. Cuando se habla del sistema de siembra directa, el desafío va más allá. Además de eliminar la remoción de los suelos, se debe integrar al sistema de producción de granos, forrajes o carne, la utilización de abonos verdes o cultivo de servicio, es decir, aumentar la diversificación de especies y mantener el suelo siempre cubierto con una eficiente rotación de cultivos. La acidificación de los suelos es un proceso dinámico que engloba la acción de factores naturales, como los climáticos y biológicos, así como la acción del propio productor. Este proceso puede ser acelerado con la práctica de la agricultura, por lo cual el ingeniero agrónomo Hugo González encabezó la disertación sobre las prácticas de manejo de la acidez del suelo bajo el sistema de siembra directa en nuestro país. Vamos a hablar un poco sobre el manejo de la acidez del suelo. Es un poco un desafío importante hablar en 10 minutos sobre un tema tan importante. Voy a hablar rápidamente. Vamos a hablar un poco de la acidez del suelo y la productividad agrícola, acidez en los suelos del Paraguay en la actualidad, mirando un poco algunos análisis de suelo que tenemos de algunos laboratorios, corrección del suelo, hablar rápidamente también de cuáles son las opciones que tiene el agricultor para corregir su suelo, recordando que Paraguay tiene suelos ácidos por naturaleza, desafíos de oportunidades, y terminamos con unas consideraciones finales, ¿no? Estos gráficos saqué hoy de mañana, le rogué al colega Alencar porque me parece muy interesante. Cambié esta presentación hoy de mañana porque habla justamente de un tema del que vamos a hablar hoy, ¿no? Del pH del suelo, la productividad de cultivos. El gráfico que está acá al lado izquierdo es, digamos, la relación entre productividad del maíz y pH del suelo. En el gráfico de la derecha tenemos la relación entre el rendimiento del cultivo de soja y el pH del suelo. Y lo interesante de estos gráficos es que si nos fijamos vemos que en el cultivo de maíz, hace rato creo que Alencar mencionó en el cultivo de soja, yo aprovecho y hablo acá del maíz. Lo que nos dice Alencar en sus trabajos con todo el equipo es que el cultivo de maíz rinde 560 kilos por hectárea menos a cada pH, que va disminuyendo en 0,1 en el rango de pH. Entonces
Debajo del pH 5,5, cuando vayamos disminuyendo 0,1, tenemos 560 kilos por hectárea menos de maíz. En el caso de soja, eso se refleja en 151 kilos por hectárea, a cada 0,1 por debajo del pH 5,5. Entonces, datos muy interesantes, si bien son de Río Grande do Sul y Santa Catarina, son suelos relativamente parecidos a los nuestros, y creo que el concepto es lo que quiero dejar acá, ¿no? La importancia del pH del suelo en la productividad final, ¿no? Sabemos que el pH del suelo influye en la disponibilidad de nutrientes y tiene otras influencias importantes que reflejan en la productividad final. Acá estoy mostrando unos datos de las principales limitantes de la fertilidad química en Paraguay. Quiero hacer énfasis en lo que es acidez del suelo. Agradezco al colega Andrés Sabini que me compartió los datos del laboratorio, haciendo énfasis acá en acidez del suelo, ¿no? Sabemos que los suelos de Paraguay son, hablando químicamente, digamos, en términos de fertilidad, son relativamente pobres. Y algo acá que quiero enfatizar es lo de la acidez del suelo. El siguiente slide habla de la situación, esto es de los últimos 7-8 años de análisis de suelo. Entonces, viendo acá, haciendo énfasis de vuelta en acidez, vemos que tenemos un gran porcentaje de las muestras que llegan a los laboratorios tienen y muestran acidez del suelo. También muestran niveles bajos de magnesio, muestran niveles bajos de fósforo y niveles bajos de boro. Hoy vamos a hablar de la acidez. Mirando acá, esto es solamente muestras del 2024, ¿está bien? Cerca de 20.000 muestras, 20.300 muestras para ser más exactos. Tenemos, si somos un poco permisivos y agarramos solamente pH moderadamente ácidos, que es menor a 5.6, digamos, tenemos 38% de muestras mostrando acidez fuerte, acidez activa fuerte, ¿no? Si miramos luego con acidez activa moderada, tenemos más un 23%. O sea, si pensamos, tenemos suelos con acidez moderada y fuerte, 61%. Entonces, un poco el mensaje acá es, una de las prácticas, de las tantas prácticas que tenemos que ir mejorando y que son nuestros desafíos, es la corrección de nuestros suelos. Porcentaje de calcio, porcentaje de magnesio en la CIC del suelo, en la capacidad de intercambio catiónico, recordando que hoy las principales formas de recomendación de cal agrícola es, digamos, considerando la elevación del porcentaje de calcio, la participación de calcio y magnesio en la capacidad de intercambio catiónico. Vemos acá sí preocupantes rangos, preocupante porcentaje de muestras de suelo mostrando poco calcio en la CIC y principalmente poco magnesio en la CIC. ¿Está bien? Entonces, un poco hablando de nuestros suelos, de vuelta, esto es solamente muestras del año 2024, cerca de 20.000 muestras. Entonces, haciendo un poco de énfasis, hablamos de pH, hablamos de calcio, hablamos de magnesio. ¿Cuál es el insumo que nos permite corregir nuestro pH, aumentar nuestro calcio y magnesio? La cal agrícola. ¿Está bien? Acá solo mostrando un gráfico, esto es de un productor, creo que del campeón de productividad de soja en Brasil, el CSB 2023, mostrando el perfil del suelo con pH corregido, digamos, en la parte más superficial, y viendo principalmente contenido de magnesio y de calcio en profundidad, que es un poco el objetivo nuestro, es a lo que tenemos que apuntar, corregir nuestro perfil de suelo, aumentar nuestro pH, aumentar el contenido de magnesio, contenido de calcio, para dar, digamos, el primer paso que tenemos que dar para pensar en una agricultura sostenible. Agradezco al profesor Jimmy Rache, que me compartió datos de una coorientada suya. Esto es un trabajo hecho en Nueva Esperanza, Alto Paraná, una tesis de maestría de la Federal de Río Grande do Sul. Un trabajo que evalúa, digamos, pH del suelo, acidez potencial y otros parámetros que hoy elegimos mostrar esto. Aplicación de 6 toneladas por hectárea, aplicación de cal dolomítica y una evaluación 22 meses después, ¿no? Y acá dejo un poco
estos datos y le doy un pase a mi amigo Ademir Calegari para que hable a la tarde cómo los abonos verdes ayudan a corregir el pH del suelo en profundidad, a llevar calcio y magnesio en profundidad también. Este es otro trabajo realizado en Coronel Oviedo, los colegas de la Universidad Nacional del Caguazú, mostrando de vuelta, en este caso, el uso de cal y el uso de yeso para aumentar la productividad de soja. Entonces, un suelo con pH bajo, un suelo con contenido, un suelo poco fértil, ¿cómo responde a la aplicación de cal? ¿Cómo responde a la aplicación de yeso, ¿no? También se hizo una evaluación de longitud de raíces que estamos mirando acá. Entonces vemos la parcela control rindiendo 2.600 kilos y luego vemos los diversos tratamientos, ¿no? Dosis que van aumentando de cal agrícola, dosis que van aumentando de yeso. Y la verdad que la respuesta es muy grande en suelos que tienen deficiencia de azufre, que tienen pH bajo, que tienen calcio bajo, magnesio bajo. ¿Está bien? Entonces, también estuvimos revisando varios trabajos hechos con yeso en Paraguay, con los colegas de la facultad, que no mostraron respuesta a yeso, ¿verdad? Estuvimos discutiendo inclusive ayer con el profesor Livio, con el profesor Carlos, el profesor Diego Fatecha sobre ese asunto, y la conclusión es de que necesitamos hacer trabajos, pensar en trabajos a largo plazo, hacer evaluaciones en más localidades, hacer evaluaciones más profundas. Y para terminar, quiero mostrar un trabajo, justamente experimento de larga duración en el sistema de siembra directa. Es un trabajo de 18 años, digamos, en el que se fue evaluando la aplicación de yeso, la aplicación de cal y la aplicación conjunta de cal y yeso. ¿Está bien? Entonces fueron evaluados la fertilidad del suelo, fotosíntesis, estrés oxidativo y bueno, acá yo quiero mostrar un poco, una imagen resumen de este artículo publicado en el 2021, que realmente es un resumen muy bueno porque te muestra lo que dicen los datos, ¿no? Muestra que la aplicación de yeso mejora las condiciones de fertilidad del suelo en profundidad, la aplicación de cal también, mucho más, y digamos, la sinergia entre la aplicación de cal más yeso también muestra resultados muy positivos. Yendo a los números, les decía, sistema de siembra directa desde el 2022, un suelo con 35% de arcilla, muy parecido a los suelos acá de la región de Campo 9. En este trabajo se hicieron 3 reaplicaciones de cal agrícola. Comenzó en el 2002, luego se hizo una aplicación en 2004, 2010 y 2016. Fíjense en las dosis, de vuelta a una provocación, 2 toneladas por hectárea, 2.7 toneladas por hectárea, y luego vino un cambio en la recomendación de la aplicación de cal agrícola, considerando no solo la camada 0-20, sino también 20-40. Con esa recomendación, digamos que se aplicaron 13 toneladas por hectárea. En el caso de yeso, lo mismo, 2,1 toneladas, se cambió la fórmula de recomendación de yeso agrícola en Brasil, 10 toneladas por hectárea fue lo aplicado, ¿está bien? Entonces las evaluaciones que vemos acá fueron realizadas 1 y 2 años después de esta última reaplicación hecha en el 2016. Entonces vemos acá realmente impresionante, y de vuelta recalco un poco la importancia de experimentos de larga duración. No nos quedemos con 1 año, con 2 años, pensemos en 5, 10, 15, 20, y en eso de vuelta tenemos que participar todos, del sector privado, del sector público, para tratar de generar datos como estos sólidos en largo tiempo para nuestro país, ¿está bien? Pero acá el resumen es que existe una respuesta muy grande a la aplicación principalmente de cal, y que la aplicación de yeso ayuda en determinados años. Eso es lo que vemos acá. Acá vemos 2 años, 17 y 18. Vemos una diferencia muy importante entre la aplicación de cal y el control, y en uno de los años hubo diferencia también en la aplicación de cal y cal más yeso. ¿Está bien? Entonces, acá resumiendo, terminó mi tiempo. Es una frase que decía mucho un profesor mío de San Pablo, decía que el encalado es el peaje que nos cobra el suelo para hacer agricultura. Entonces, consideraciones finales. Tenemos que, digamos, seguir y
aumentar mucho el nivel de adopción de los análisis de suelo. Uno recorre los campos y ve que muchos productores no tienen resultados de su análisis de suelo. Esa es una realidad que necesitamos cambiar. Primero lo primero, cal agrícola para corregir nuestros suelos de vuelta. Nuestros suelos son naturalmente ácidos, así que eso es algo que tenemos que hacer. Primero, cal agrícola casi siempre va a ser dolomítica. Entonces, disminuir acidez, elevar calcio y magnesio, y el manejo adecuado de la acidez del suelo es primordial para aumentar la eficiencia de uso de fertilizantes y la producción agrícola en Paraguay. Rotar cultivos y respetar los principios de la siembra directa. Muchas gracias. La sustentabilidad de la agricultura depende, entre otros factores, del uso de prácticas conservacionistas que minimicen la degradación de los suelos y reduzcan sus pérdidas. En este caso, el suelo merece atención especial. Con el uso adecuado, la actividad agrícola se torna más viable económicamente sin daños al medio ambiente. La filosofía del sistema de siembra directa tiene en su esencia el equilibrio del ecosistema, ya que posibilita la autosustentación en términos económicos, sociales y ecológicos.